¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una historia que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los empleadores en Colombia. Se trata de cómo el salario mínimo para 2026 se fijó, luego fue suspendido por una corte y después, increíblemente, se volvió a fijar con una justificación totalmente nueva. Un enredo legal y económico que vamos a desmenuzar. Bueno, vamos directo al grano. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que un gobierno establezca un salario mínimo a través de dos decretos completamente diferentes en tan solo unas semanas? Esa es la clave de todo este asunto. Y es que todo pasó rapidísimo. Miren esta línea de tiempo. En diciembre de 2025, el gobierno publica un primer decreto. Para febrero, o sea, 2 meses después, el Consejo de Estado lo echa para atrás y casi al instante el gobierno saca un nuevo decreto para sustituirlo. Una verdadera montaña rusa. Entonces, ¿qué pasaba con ese primer decreto? ¿Qué fue lo que provocó semejante batalla legal? Analicemos los argumentos que encendieron la mecha de toda esta controversia. Esta gráfica lo deja clarísimo. Aquí está el centro del debate. Por un lado, un aumento salarial del 23%. Por el otro, los datos económicos clave, una inflación del 5.3% y una productividad que apenas rasguña el 0.91%. La brecha entre una cosa y la otra es enorme. Varios gremios empresariales y también algunos ciudadanos fueron los que demandaron, y sus argumentos eran muy directos. Decían que el aumento estaba totalmente desconectado de la realidad económica, que la cifra del 23% parecía arbitraria y que además podía terminar siendo contraproducente para la economía. El miedo principal, que se resume perfectamente en esta cita de una de las demandas, era este: que un aumento tan grande, sin un soporte técnico claro, iba a provocar despidos, más informalidad y, por supuesto, el cierre de empresas que simplemente no podrían costearlo. Con todos estos argumentos sobre la mesa, el caso escaló hasta una de las cortes más importantes de Colombia, el Consejo de Estado. Ellos tenían la última palabra. Y esa palabra llegó. El 12 de febrero de 2026, el tribunal tomó una decisión, la verdad, bastante drástica. Ordenó suspender de forma temporal, pero inmediata, el decreto que fijaba ese 23%. Ahora aquí viene lo más interesante de todo. La decisión del Consejo no fue sobre si el 23% era mucho o poco. No, el problema central fue algo mucho más técnico, una figura legal llamada falta de motivación. ¿Y eso qué significa en español? Pues básicamente que el gobierno puso los datos económicos sobre la mesa, sí, pero nunca explicó el cómo. No mostró la fórmula, el cálculo, el razonamiento que lo llevó desde esos datos de inflación y productividad hasta la cifra final del 23%. Así que el punto crucial fue este. La Corte no solo tumbó el decreto, le dijo al gobierno, tienen que hacerlo de nuevo, desde cero. Y tienen 8 días para sacar uno nuevo que, esta vez sí, explique con pelos y señales de dónde sale la cifra. Esto obligó al gobierno a volver a pensar toda su estrategia. Y aquí es donde la historia da un giro, la verdad, bastante inesperado, con implicaciones muy directas para cualquier empleador en el país. Porque, ¿qué creen? En el nuevo decreto, el gobierno dejó el mismo, exacto, 23% de aumento. Lo que cambió de raíz fue el argumento para defenderlo. La misma cifra, pero una razón completamente distinta. La nueva justificación dio un giro de 180 grados. Dejó de lado las fórmulas económicas y se centró en un concepto constitucional, el salario mínimo vital, la idea de que el salario debe alcanzar para vivir dignamente. En esencia, el gobierno dijo, mi deber principal no es seguir una fórmula matemática, sino garantizar la dignidad de la gente. Y bajo esa premisa, usaron el concepto de justicia social como el gran paraguas para justificar el 23%, dejando los datos económicos en un segundo plano. Esto nos lleva, por supuesto, a la pregunta que se están haciendo todos los empleadores y abogados. ¿Este nuevo enfoque de verdad cumplió con lo que pidió específicamente el Consejo de Estado? Y miren esta tabla, porque es la clave de todo el lío. Por un lado, lo que pidió el juez, una justificación económica, la operación lógica, la matemática. Y por el otro, lo que respondió el gobierno, un argumento completamente nuevo, basado en un objetivo social. En pocas palabras, la Corte pidió la receta y el gobierno entregó un ensayo filosófico. Esa desconexión es lo que deja todo en el aire. Muy bien. Vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto para los empleadores hoy? ¿Qué hay que hacer ahora mismo? Por ahora, hay 3 cosas fundamentales. Primero, el decreto nuevo está vigente, así que hay que aplicar el aumento del 23%. No hay de otra.
Segundo, es vital entender que la base legal de ese aumento cambió por completo. Y tercero, y esto es muy importante, hay que estar muy pendientes porque el Consejo de Estado todavía tiene que tomar una decisión final. Esta historia aún no ha terminado.